literalmente el cerebro del niño por Daniel Siegel. El rompecabezas de la mente. Los recuerdos implícitos suelen ser positivos y actuar a nuestro favor, como cuando esperamos ser queridos por las personas que nos rodean sencillamente porque siempre nos han querido. Si contamos con que nuestros padres van a consolarnos cuando lo pasamos mal por la sencilla razón de que siempre lo han hecho, es porque toda una serie de recuerdos implícitos positivos se ha acumulado dentro de nosotros. Pero los recuerdos implícitos también pueden ser negativos, como cuando hemos tenido repetidas veces la experiencia contraria de que nuestros padres se irritaran o mostraran falta de interés ante nuestros problemas. El problema con un recuerdo implícito, sobre todo de una experiencia dolorosa o negativa, es que cuando no somos conscientes de su existencia se convierte en un campo minado que puede limitarnos de manera significativa y a veces debilitante. El cerebro recuerda muchos hechos, tanto si somos conscientes de ellos como si no, de modo que cuando tenemos una mala experiencia, cualquier cosa, desde un tobillo torcido hasta la muerte de un ser querido, ese momento doloroso se graba en el cerebro y empieza a afectarnos. Aunque no seamos conscientes de su origen en el pasado, los recuerdos implícitos pueden crear igualmente miedo, evitación, tristeza y otras emociones y sensaciones corporales dolorosas. Eso contribuye a explicar por qué los niños, así como los adultos, a menudo reaccionan de manera extrema ante ciertas situaciones sin ser conscientes de la razón por la que se alteran tanto. Si un niño no es capaz de dar sentido a sus recuerdos dolorosos, puede experimentar alteraciones en el sueño, fobias debilitantes y otros problemas. Así pues, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando sufren los efectos de experiencias negativas del pasado? Podemos proyectar sobre esos recuerdos implícitos la luz de la conciencia, volviéndolos explícitos para que nuestros hijos sean conscientes y se enfrenten a ellos de una manera intencionada. A veces los padres esperan que sus hijos, sencillamente olviden, las experiencias dolorosas que han vivido, pero en realidad lo que los niños necesitan es que los padres les enseñen maneras sanas de integrar los recuerdos implícitos y explícitos, convirtiendo incluso las experiencias dolorosas en fuentes de poder y en ocasiones para aprender a comprenderse a sí mismos. Existe una parte de nuestro cerebro cuya función es precisamente esa, integrar nuestros recuerdos implícitos y explícitos, para que podamos entender mejor el mundo y entendernos a nosotros mismos. Se llama hipocampo y puede considerarse el motor de búsqueda en la recuperación de recuerdos. El hipocampo actúa junto con distintas partes del cerebro para coger todas las imágenes, emociones y sensaciones de la memoria implícita y juntarlas a fin de convertirlas en las imágenes reunidas que constituyen nuestra comprensión explícita de nuestras experiencias del pasado. Imagina que el hipocampo es un gran experto en el montaje de rompecabezas y se dedica a encajar las piezas de la memoria implícita. Cuando las imágenes y las sensaciones de la experiencia existen únicamente de forma implícita, cuando no han sido integradas por el hipocampo, permanecen aisladas unas de otras, dispuestas sin orden ni concierto en nuestro cerebro. En lugar de ofrecer una imagen clara y completa, un rompecabezas acabado, nuestros recuerdos implícitos son como piezas sueltas de un rompecabezas. Por lo tanto, carecemos de claridad en nuestra propia narración en curso, que define explícitamente quiénes somos. Lo peor de todo es que estos recuerdos exclusivamente implícitos siguen dando forma a nuestra manera de contemplar e interactuar con nuestra realidad de aquí y ahora. Afectan a nuestra noción de quiénes somos en cada momento, todo ello sin ser siquiera conscientes de que inciden en la manera en que interactuamos con el mundo. Por lo tanto, es fundamental que reunamos estas piezas implícitas para montar el rompecabezas y darle una forma explícita, lo que nos permitirá reflexionar acerca de su impacto en nuestra vida. Es entonces cuando interviene el hipocampo. Al llevar a cabo la importante función de integrar los recuerdos implícitos y explícitos, nos permite convertirnos en autores activos de la historia de nuestra propia vida. Cuando Tiena habló con su hijo de sus asociaciones entre el miedo y las clases de natación, no hizo más que ayudar a su hipocampo a cumplir con su cometido. No costó mucho que los recuerdos implícitos se volvieran explícitos,
permitiendo al niño enfrentarse a su miedo y dar sentido a una experiencia dolorosa del pasado y a la manera en que seguía afectándolo en el presente. Cuando no concedemos a los niños la oportunidad de expresar sus sentimientos y recordar lo sucedido después de un hecho impactante, sus recuerdos exclusivamente implícitos permanecen de forma desintegrada, impidiéndoles dar sentido a su experiencia. Pero cuando ayudamos a nuestros hijos a integrar el pasado en el presente, pueden dar sentido a lo que ocurre dentro de ellos y controlar cómo piensan y se comportan. Cuanto más promovamos esta clase de integración de la memoria en nuestros hijos, menos respuestas irracionales veremos ante lo que ocurre ahora, las cuales en realidad son reacciones residuales del pasado. Esto tampoco significa que la integración de la memoria sea para los padres una panacea que prevendrá todos los estallidos y reacciones irracionales. Pero es una poderosa herramienta para abordar las experiencias difíciles del pasado, y te alegrarás de conocerla la próxima vez que tu hijo se resista a algo por una razón desconocida. Sí, vale, cuando tu hijo de 5 años no encuentre la luz trasera para acabar de montar el todoterreno de Luke Skywalker y suelte una andanada de gritos descontrolados contra la estúpida tienda de Lego, es posible que eso no tenga nada que ver con un recuerdo implícito inspirado por George Lucas. De hecho, antes de darle demasiadas vueltas a la situación, detente y analiza los elementos básicos. ¿No será que tu pequeño Jedi tiene hambre, o que está enfadado o cansado, o que se siente solo? Si es así, son todos problemas de fácil solución. Dale una manzana. Atiende a sus sentimientos de frustración. Pasa unos minutos con él ayudándolo a localizar la pieza que falta. Acuéstalo más temprano para que recupere el sueño perdido y se porte mejor al día siguiente. Los niños suelen comportarse de la mejor manera a su alcance, solo necesitan que atendamos sus necesidades básicas. Mientras descubres cómo funciona el cerebro y analizas toda la información que damos aquí, no olvides lo sencillo y obvio, las cosas pequeñas que ya sabes. El sentido común puede llevarte muy lejos. Sin embargo, si detectas que está sucediendo algo más importante, no estará de más intentar recordar experiencias del pasado que tal vez incidan en la situación actual. Puede que no siempre sea posible relacionar una reacción extrema de tu hijo con un hecho concreto del pasado, así que no fuerces una conexión que no existe. Pero si piensas que cabe la posibilidad de que un hecho influya en las acciones de tu hijo, a continuación te daremos unas cuantas herramientas prácticas que puedes enseñarle para ayudarlo a integrar sus recuerdos implícitos y explícitos y conseguir un mayor control sobre la manera en que responde a sus circunstancias actuales. Si deseas descargar este libro, déjanos tu correo en los comentarios y te lo enviaremos. Lo que puedes hacer, ayudar a tu hijo a integrar los recuerdos implícitos y explícitos. Y usa el mando a distancia de la mente, reproduce los recuerdos. También en este caso una de las maneras más eficaces de promover la integración es contar historias. En el capítulo 2 hemos hablado de la importancia de la narración al integrar los hemisferios derecho e izquierdo. Contar historias es una actividad que también puede ser eficaz para integrar los recuerdos implícitos y explícitos. Pero a veces, si un niño está bajo los efectos de una experiencia especialmente dolorosa del pasado, es posible que no esté preparado para recordar ese hecho por entero. En ese caso, puedes darle a conocer su reproductor de DVD interno, que tiene un mando a distancia con el que puede reproducir la experiencia en la cabeza. También puede hacer pausas, rebobinar y avanzar rápidamente. Igual que hacemos avanzar la imagen en las partes que dan miedo de una película o rebobinamos para volver a ver una escena preferida, el mando a distancia de la mente es una herramienta que proporciona cierto control a tu hijo cuando vuelve a toparse con un recuerdo desagradable. He aquí una manera en que un padre usó esta técnica. Eli, el hijo de 10 años de David, sorprendió a su padre cuando dijo que ese año no quería participar en el Pinewood Derby, la carrera organizada por los Lobatos en la que cada niño construye su propio coche de madera con la ayuda de su padre o madre. David se quedó desconcertado,
porque cada año uno de los mejores momentos del invierno para Ellie era cuando trabajaba junto a su padre tallando, dando forma y pintando un bloque de madera de pino hasta convertirlo en un coche deportivo. Tras varias conversaciones, David advirtió que Ellie incluso se negaba a acercarse a las herramientas de carpintería, sobre todo a las que tenían filo. A partir de ahí fue bastante sencillo relacionar la nueva fobia de Ellie con un episodio sucedido unos meses antes. El verano anterior, Ellie había llevado su navaja al parque sin el permiso de sus padres. Su amigo Ryan y él se habían entretenido cortando y tallando con la navaja hasta que se produjo un accidente. Al cortar una raíz, Ryan la traspasó con el cuchillo y se lo clavó en la pierna, con la consiguiente hemorragia y el traslado en ambulancia a urgencias. Tras darle unos cuantos puntos, enseguida se encontró perfectamente y ni siquiera pareció muy traumatizado por lo ocurrido. Pero Ellie, mientras esperaba en su casa preguntándose cómo estaría Ryan, lo pasó mal. Siendo como era un niño compasivo y responsable, Ellie no podía digerir el hecho de que había sido su navaja, que él había llevado al parque sin permiso, la que había lastimado a su amigo y causado tantos problemas. Esa noche los padres de los dos niños los reunieron y les permitieron hablar de lo ocurrido, y parecía que los dos dejaban atrás el incidente. Pero de pronto, al cabo de unos meses, era evidente que el recuerdo había vuelto a incidir en él y sin que él se diera cuenta. No parecía consciente de que las herramientas de carpintería le daban miedo a causa de lo sucedido con Ryan y su navaja. David decidió ayudar a Ellie a convertir el recuerdo implícito en un recuerdo explícito. Pidió a su hijo que fuera con él al garaje, donde guardaba sus herramientas. En cuanto Ellie entró en el garaje y vio la sierra eléctrica, abrió los ojos de par en par y su padre advirtió el miedo en su rostro. Intentando aparentar normalidad, Ellie dijo, «Papá, este año no quiero participar en el Pinewood Derby». David respondió con su voz más afectuosa, «Ya lo sé, hijo, y también creo saber por qué». Habló a Ellie de la relación entre la carrera de coches y el accidente con la navaja, pero Ellie, resistiéndose a aceptar esta explicación, dijo, «No, no es eso. Lo que pasa es que ahora mismo estoy muy ocupado en la escuela». Aún así, David insistió. «Ya sé que estás ocupado, pero creo que hay algo más que eso. Hablemos otra vez de lo que pasó aquel día en el parque». El rostro de Ellie de nuevo manifestó miedo. «Papá, aquello ocurrió hace mucho tiempo. No tenemos que hablar de eso». David lo tranquilizó y a continuación le enseñó una poderosa técnica para enfrentarse a los recuerdos dolorosos. «Te voy a contar la historia de lo que ocurrió», dijo a su hijo, «igual que tú me la contaste a mí el verano pasado. Y quiero que imagines la historia en tu cabeza, como si vieras un DVD dentro de tu cerebro». Ellie lo interrumpió, «Papá, de verdad que no quiero». «Ya sé que no quieres», respondió David. «Pero aquí es donde viene lo divertido. Quiero que imagines que tienes un mando a distancia, como el que usamos cuando vemos una película en casa. Y cuando yo llegue a la parte de la historia en la que no quieres pensar, le das al botón de pausa. Cuando digas, pausa, me detendré. Entonces podremos hacer avanzar rápidamente esa escena. ¿Qué te parece?» «Vale», contestó Ellie lentamente, tal como hacen los niños cuando responden a una petición que les parece absurda. David empezó a contar la historia. Explicó que Ellie llegaba al parque, que Ryan y él empezaban a tallar corteza de los árboles, y todo lo demás. Cuando dijo, entonces Ryan cogió una raíz y empezó a cortarla, Ellie lo interrumpió, «Pausa». Lo dijo en voz baja, pero con firmeza. «Vale», dijo David. «Ahora hagamos avanzar la escena rápidamente hasta la llegada al hospital». «Más». «¿Hasta la vuelta de Ryan a casa?» «Más». «¿Hasta cuándo vino a casa por la noche?» «Sí». David entonces describió el feliz encuentro entre los dos amigos, cómo se saludaron y luego desaparecieron para entretenerse con los videojuegos.
David hizo hincapié en que Ryan y sus padres habían insistido en que no estaban disgustados con él y en que para ellos todo aquel episodio no había sido más que un accidente. David miró a su hijo. Esa es la historia, pues, ¿no es así? Sí. Solo que hay una parte que hemos omitido. Lo sé. Rebobinemos y volvamos al punto donde hemos hecho la pausa y veamos lo que pasó. Y recuerda que ya hemos visto que la historia tiene un final feliz. Vale. David guió a Eli por las partes más dolorosas de la narración, y en ciertos momentos Eli volvió a pulsar el botón de pausa. Al final consiguieron acabar la historia, y así Eli empezó a liberar sus miedos, asociados a los cuchillos y los cortes. Cuando llegaron al final feliz, David vio que Eli relajaba los músculos y la tensión en su voz se había reducido visiblemente. Durante las siguientes semanas tuvieron que volver a contar la historia varias veces, y Eli siguió sintiendo cierto nerviosismo al acercarse a los cuchillos, pero con la ayuda de su padre, el hipocampo de Eli integró sus recuerdos implícitos en su conciencia explícita. El resultado fue que Eli por fin pudo enfrentarse a las cuestiones que habían vuelto a asomar a la superficie. Al final su padre y él construyeron uno de sus mejores coches de madera de pino para el Pinewood Derby, al que llamaron Factor Meadow, y escribieron el nombre a cada lado del coche con unas letras terroríficas al estilo Halloween. Recuerda que tu objetivo es ayudar a tus hijos a tomar las experiencias perturbadoras que ejercen un impacto sobre ellos sin que sean conscientes las piezas del rompecabezas desperdigadas en su mente, y conseguir que esas experiencias se vuelvan explícitas para que puedan ver con claridad y plena significación la imagen entera del rompecabezas. Al darles a conocer el mando a distancia de la mente, que controla su reproductor de DVD interno, consigues que el proceso de la narración de la historia les provoque menos miedo, porque les ofreces la posibilidad de controlar lo que deben afrontar, permitiéndoles interactuar con la experiencia a su propio ritmo. Así podrán contemplar una experiencia que les dio miedo, o los enfureció o frustró, sin tener que revivirla inmediatamente escena por escena. ¿Sabías que, si deseas que subamos algún libro, escríbenos el nombre del libro y el autor en los comentarios? Tenemos más de 38,000 títulos disponibles. Acuérdate de recordar, convierte el acto de recordar en parte de la vida cotidiana de la familia. El acto de recordar se da de una manera natural en la mayoría de las personas. Pero la memoria es como muchas de las funciones del cerebro, cuanto más la ejercitamos, más fuerte se hace. Eso significa que cuando damos a nuestros hijos muchas ocasiones para recordar, animándolos a contar una y otra vez sus propias historias, mejoramos su capacidad de integrar los recuerdos implícitos y explícitos. Así pues, nuestra segunda sugerencia es que sencillamente te acuerdes de recordar. Durante tus diversas actividades, ayuda a tus hijos a hablar de sus experiencias, para que puedan integrar sus recuerdos implícitos y explícitos. Esto es especialmente importante cuando se trata de los momentos más importantes y valiosos de su vida. Cuanto más puedas conducir esos momentos destacados a su memoria explícita, como las experiencias con la familia, las amistades importantes o los ritos iniciáticos, más claras e influyentes serán esas experiencias. Hay varias maneras prácticas de animar a los niños a recordar. La más natural es formular preguntas que les ayuden a rememorar. Con los niños muy pequeños, conviene hacerlo de una manera sencilla, centrándonos en dirigir su atención hacia los detalles del día. ¿Hoy has ido a casa de Carrie? ¿Qué ha sucedido cuando hemos llegado allí? La simple descripción de esa clase de hechos básicos ayuda a desarrollar la memoria de nuestros hijos y los prepara para interactuar con recuerdos más significativos en el futuro. Conforme los niños se hacen mayores, podemos elegir los puntos en que vamos a centrarnos de una manera más estratégica. Por ejemplo, se puede preguntar por un problema que tuvieron con un amigo o profesor, por una fiesta a la que asistieron o los detalles del ensayo de la obra de teatro de la tarde anterior. O animarlos a escribir un diario.
Los estudios han demostrado claramente que el simple hecho de recordar y explicar un acontecimiento escribiéndolo en un diario puede ayudar a mejorar las funciones cardíaca e inmunológica, así como el bienestar general. Pero lo que aquí nos atañe es que da a los niños una oportunidad de contar sus historias, lo que los ayuda en el proceso de darle sentido, y eso mejora su capacidad de comprender sus experiencias pasadas y presentes. Cuando conversamos con los padres sobre la integración de la memoria y los animamos a ayudar a sus hijos a hablar de sus experiencias, es inevitable que surja una pregunta: ¿y si no quiere hablar? ¿O y si le pregunto cómo le ha ido la clase de arte y solo contesta bien? Si tienes problemas para sonsacar a tu hijo detalles sustanciosos sobre su vida, recurre a la creatividad. Un truco para los niños más pequeños es jugar a las adivinanzas cuando los recoges del colegio. Di: cuéntame 2 cosas que hayan sucedido de verdad hoy y otra que no, y yo adivinaré cuáles han ocurrido de verdad. Es posible que esto no suponga un gran reto para ti, sobre todo cuando tienes que elegir entre: la señorita de Rick nos ha leído un cuento, Nico y yo hemos espiado a las chicas, y el capitán Garfio me ha capturado y me ha entregado a los cocodrilos para que me comieran, pero puede llegar a ser un juego divertido que los niños esperan con ilusión. No solo te da ocasión de conocer su vida, ya que te permite enterarte de 2 de sus recuerdos del colegio a diario, sino que también los ayuda a adquirir la costumbre de recordar y reflexionar acerca de los acontecimientos del día. Otra madre, recién divorciada, quería asegurarse de que no perdía el contacto emocional con sus hijas mientras pasaban por ese difícil trance. Para ello, inició un ritual de preguntas cada noche en la cena: habladme de cómo os ha ido el día. Contadme un momento bueno, un momento malo y un acto bondadoso que hayáis hecho por alguien. Una vez más, esta clase de actividades y preguntas no solo animan a recordar, sino que también llevan a los niños a pensar más en sus propias emociones y acciones, en cómo comparten sus días con otras personas, en cómo pueden ayudar a los demás. Si queremos que un niño piense más en sucesos concretos, podemos mirar con él álbumes de fotos y vídeos antiguos. Una manera excelente de ayudarlos a centrarse con mayor profundidad es crear e ilustrar un libro de recuerdos con ellos. Por ejemplo, cuando tu hija vuelve de las colonias en las que se quedó a dormir fuera por primera vez, podemos reunir las cartas que envió a casa, diversos objetos de recuerdo y las fotos que sacó, y crear un libro de recuerdos con ella. Ella puede escribir pequeñas descripciones y notas en los márgenes: esta era mi cabaña, o esto fue después de la pelea con espuma de afeitar. Crear un libro así induce a la memoria de tu hija a registrar detalles que de lo contrario podría perder en los siguientes meses y años, además de darle la oportunidad de compartir contigo más cosas sobre este importante acontecimiento de su vida. Solo mediante preguntas y animando a recordar, podemos ayudar a nuestros hijos a conservar en la memoria y entender acontecimientos importantes del pasado, lo que los ayudará a comprender mejor lo que les está ocurriendo en el presente. Los niños de cerebro pleno: enseña a tus hijos a convertir los recuerdos implícitos en recuerdos explícitos. Te hemos ofrecido varios ejemplos de cómo hablar con tus hijos sobre los recuerdos implícitos y explícitos. Si ves que tu hijo está pasándolo mal debido a una experiencia desagradable, una de las mejores cosas que puedes hacer es hablar con él y ayudarlo a contar esa experiencia. Pero también puede ser útil explicar lo que está ocurriendo en el cerebro cuando una experiencia del pasado empieza a controlar conductas y sentimientos del presente. Podrías explicarlo de la siguiente manera: integrarnos, convertir nuestros propios recuerdos implícitos en recuerdos explícitos. Los niños no son los únicos cuyos recuerdos pueden interferir en su vida sin siquiera darse cuenta de ello. Naturalmente, eso es algo que también ocurre a los padres. Los recuerdos implícitos influyen en nuestra conducta, emociones, percepciones e incluso en nuestras sensaciones físicas, y podemos no percatarnos en absoluto de la influencia del pasado en el presente. Dan experimentó esto de primera mano como padre primerizo. Nada más nacer mi hijo, me alteraba mucho cada vez que lo oía llorar inconsolablemente. Ya sé que a cualquiera le cuesta oír el llanto de un niño,
pero yo sencillamente no lo soportaba. De pronto era presa del pánico, y me invadían el terror y el espanto. Exploré una teoría tras otra para explicar mi reacción intensa y aparentemente injustificada, pero ninguna me pareció aplicable a mi caso. Hasta que un día mi hijo empezó a llorar y una imagen asomó a mi cabeza. Era de un niño pequeño en la mesa de exploración, gritando, con una mirada de terror en el rostro enrojecido y arrugado. Yo estaba a su lado y, en mi función de joven residente de pediatría en el centro médico de UCLA, debía extraerle sangre para averiguar la razón de una fiebre muy alta. Mi compañero residente y yo teníamos que revivir ese horror niño tras niño, uno de nosotros sujetando la jeringa, el otro sujetando al niño que chillaba. Hacía años que yo no pensaba en el periodo de residente en pediatría. En general, tenía el recuerdo de que había sido un buen año, y de que me dejó un buen sabor de boca al acabar. Pero los llantos a medianoche de mi hijo de 6 meses desencadenaron la imagen de esa escena del pasado y durante los siguientes días empecé a entender la relación entre ambos hechos. Pensé mucho en esos recuerdos y hablé con unos cuantos amigos y colegas sobre mi experiencia. Empecé a comprender con claridad que ese trauma de varios años antes había permanecido implícito y no había asomado explícitamente hasta entonces. Vi que había concluido mi residencia de un año y pasado a la siguiente etapa de mi vida sin haber reflexionado conscientemente sobre mis experiencias dolorosas. Nunca las procesé de un modo que me permitiera recuperarlas más adelante de una manera explícita. Años más tarde, pues, como joven padre, hice la dolorosa autorreflexión que me permitió verlo como un asunto sin resolver dentro de mí, y pude por fin oír los gritos de mi hijo como lo que eran, sin todo el bagaje del pasado. Los recuerdos no examinados, o desintegrados, causan toda clase de problemas a cualquier adulto que lleve una vida sana y relacional. Pero para los padres estos recuerdos ocultos son especialmente peligrosos, sobre todo por 2 razones. En primer lugar, incluso cuando son muy pequeños, nuestros hijos pueden percibir nuestros sentimientos de pavor o angustia o ineptitud, aun cuando no nos demos cuenta de que los experimentamos. Y cuando un padre o una madre está alterado, es muy difícil que un niño esté tranquilo y feliz. En segundo lugar, los recuerdos implícitos pueden desencadenar respuestas en nosotros que nos llevan a comportarnos de maneras que no deseamos. Sentimientos antiguos surgidos cuando otras personas o nuestros propios padres nos han dejado de lado, abandonado o decepcionado pueden impedirnos ser maduros, cariñosos y respetuosos cuando interactuamos con nuestros hijos. Así pues, la próxima vez que veas que reaccionas de una manera quizá demasiado exagerada cuando te disgustas con tus hijos, pregúntate, ¿tiene sentido esta reacción mía? La respuesta puede ser, sí. El bebé está berreando, mi hijo de 3 años acaba de pintar el horno de color azul y en medio de todo esto al de 8 años no se le ocurre otra cosa que subir el volumen de la televisión. Tiene mucho sentido que me entren ganas de tirar algo por la ventana. Pero en otros momentos la respuesta puede ser, no, estos sentimientos no tienen sentido. No hay ninguna razón para que me tome como algo personal el hecho de que esta noche mi hija quiera que su padre le lea el cuento en lugar de hacerlo yo. No tiene por qué sentarme tan mal. Basándonos en lo que sabemos sobre la memoria implícita, el hecho de comprender algo así es una oportunidad para ahondar más en lo que ocurre. Si reaccionamos de un modo que no podemos explicar o justificar, probablemente ha llegado el momento de preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto me está recordando algo? ¿Y de dónde demonios vienen estos sentimientos y esta conducta? Hablaremos más de este proceso en la sección Integrarnos del capítulo 6. También recomendamos el libro de Dan Parenting from the Inside Out, escrito con Mary Hartzell, como un lugar magnífico para iniciar este viaje de exploración. Al integrar nuestros recuerdos implícitos y explícitos y proyectar la luz de la conciencia sobre los momentos difíciles de nuestro pasado, entenderemos cómo influye el pasado en nuestra relación con nuestros hijos. Podremos permanecer atentos a cómo nuestros asuntos afectan a nuestros estados de ánimo y cómo se sienten nuestros hijos.
cuando nos sentimos ineptos, frustrados o excesivamente reactivos, podemos intentar ver qué hay detrás de esos sentimientos y explorar si guardan relación con algún hecho de nuestro pasado. A continuación podremos trasladar nuestras experiencias al presente y entretejerlas en la historia más amplia de nuestra vida. Eso nos dará la libertad de ser la clase de progenitor que queremos ser. Daremos sentido a nuestra propia vida, y eso ayudará a nuestros hijos a hacer lo mismo con la suya.